Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Aquí con la Biblia abierta en el Evangelio de Juan. Recuerdo que esta serie sobre Jesús se enfrenta a la oposición empezó con el Evangelio de Marcos, que tenía aún en su primer, segundo y tercer capítulo muy detalladamente indicando a las personas, los grupos que se oponían a Jesús, ¿sí? En ese evangelio que podríamos decir tan escueto, dedicándose especialmente a los hechos de Jesús y poco a los grandes discursos. Después fuimos conectando con el Evangelio de Juan, donde encontramos los grandes discursos, las grandes enseñanzas de Jesús, pero casi como lo que hoy entendemos como un discurso, y que estaba rodeado, cortado, con oposición, o que era el motivo para esas grandes enseñanzas en las cuales Jesús se reveló a sí mismo, ¿sí? Por eso creo que cuando el apóstol Juan comenzó el Evangelio, hizo un prólogo que era todo un resumen de lo que Jesús había sido. Y entonces Juan dice ahí que era la gracia y la verdad, además de decir la salvación. Pero después, cuando empezó a contar todos estos grandes discursos, vamos encontrando cómo fue ampliando, profundizando su enseñanza y cada una de las palabras que él habla acerca del Padre, de sí mismo, del propósito, cada vez eran más, no sé si decir complejas, pero eran más profundas e incluso iba anticipando, como por ejemplo marcamos cuando hablaba del Espíritu Santo y ellos todavía no sabían, pero eh, creo que podemos decir que el Señor conocía la mente de los que estaban alrededor y se avanzaba en algo que todavía no entendían o no podían comprender, como cuando hablaba de dar su vida. Él sabía, él sabía, y además sabía que nos iba a quedar a nosotros, para que pudiéramos tener en estas páginas del Evangelio de Juan todo lo que Jesús era y todo lo que había sido su ministerio y su misión, sobre todo su misión en esta tierra. Bueno, llegamos al capítulo 10. Capítulo 10 tiene título, es uno de los más hermosos, creo, acerca de Jesús, palabra de Jesús y palabra acerca de Jesús, ¿no? Jesús, el buen pastor, dice en las Biblias, ¿eh? Anticipando lo que él iba a desarrollar. Ahora, alguno dirá, bueno, pero acá no fue respuesta a alguna oposición o a algún grupo de detractores de él. Es verdad, venimos del capítulo 9 dedicado totalmente a lo que fue la sanidad de los ojos del ciego y toda la revolución que se armó ahí con los maestros de la ley que llamaron a los padres, que lo llamaron a él, que lo hicieron repetir, hasta el encuentro maravilloso del único que veía en todo ese grupo de gente, ¿sí? El ciego que fue y le preguntó quién era para conocerlo y que ahí se entregó completamente a él. El capítulo 10 empieza con Jesús hablando, pero por eso se me ocurre, voy a empezar por el versículo 19 al 21, que le va a dar el contexto, le va a dar el marco a esta enseñanza de Jesús, aunque aparentemente eh, estas opiniones fueron después que él terminó, pero me parece que ayuda a saber que dando Jesús esta enseñanza tan extraordinaria acerca de él, este era el resultado en esa gente que Versículo 19 dice de nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Disensión, discusión, pelea. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate.
bien, traducción moderna, no sé cómo decía Reina Valera, ¿no? ¿Para qué hacerle caso? Miren, esto era después de la enseñanza del buen pastor. No era algo que hablara del juicio de Dios. No, no, era después del buen pastor. Diciendo, está endemoniado y loco. Realmente ellos ya tenían la idea en su mente. Ya habían enjuiciado a Jesús y ya estaban totalmente cerrados para ni aún abrir un poquito su entendimiento para, para escuchar esta enseñanza. Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirles los ojos a los ciegos? Estábamos en otro capítulo después de la curación del ciego, pero fíjense cómo para algunas personas ese milagro fue tan importante, como muestra de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús podía hacer. De manera que a Juan le interesó, después de toda la enseñanza del buen pastor, poner mostrarnos, abrirnos la ventana a qué estaba pasando alrededor de Jesús después que enseñó esto. Muy bien, vamos a escucharlo una vez más. No vamos a pensar de ninguna manera que ya lo conocemos, que lo leímos muchas veces, que casi lo podemos repetir, porque no es cierto. Eh, a mí cada vez me impresiona cuando Jesús vuelve a decir expresiones, sobre todo sobre él, nuevamente, ¿sí? Le diríamos a él que predicaba muy largo, no lo sé, pero si él lo repetía, estaba mirándole los ojos a la gente que estaba ahí frente a él y sabía de qué manera las palabras de Jesús estaban entrando a su entendimiento, a su comprensión y después a su vida interior. ¿Mm? Muy bien, por eso vamos a seguir muy atentamente la lectura. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Bueno, Jesús empieza con una parte más bien negativa, en realidad lo que está haciendo un relato. Saben, esto es una alegoría. Por ahí dice de que les hablaba, no, después dice, Jesús puso este ejemplo, habla de ejemplo, en otras traducciones dice esta parábola, pero la parábola tenía en general un sentido, era una historia breve, sencilla, que tenía una enseñanza, especialmente una enseñanza. Cuando ya la enseñanza es más grande, cuando hay distintos personajes y cuando hay varias maneras que podemos tener de interpretar, de entender, eso es una alegoría, ¿sí? De manera que acá aparece casi diríamos que empieza por la parte negativa, ¿no? Porque está hablando de el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Entonces, no habla del pastor en primer lugar, sino habla de los ladrones y bandidos, ¿sí? Eh, Esto hay que pensarlo especialmente para los que somos urbanos, vivimos en ciudad y hemos visto pocas ovejas en nuestra vida, pero todo el mundo oriental vivía de las ovejas y tenía tanta importancia en la tierra donde estaban, los lugares, etcétera, etcétera. Pero acá Jesús
nos mete adentro del mundo de las ovejas cuando están recogidas y cuidadas. Y eso es la idea del redil. Eh, una acotación es que en el Antiguo Testamento todo el tiempo está hablando. A ver si nos vamos a recordar, el Señor es mi pastor, porque esa era una imagen, eh, una analogía también, ¿no? Era algo una ilustración, para una palabra más sencilla, una ilustración que era muy cercana al entendimiento de la gente. Pero estamos en el Nuevo Testamento y Jesús acá no va a hablar del Salmo 23, digamos, sino que va a hacer una enseñanza que empieza a hablar de los detractores, de los que quieren robar a las ovejas, ¿no? Y acá sigue, porque en el 2 ya dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y acá leí que había los rediles que estaban dentro de ahí de un dueño, ¿no es cierto?, donde tenían un solo redil, pero también estaban los rediles que estaban en las montañas, donde había un portero que atendía varios rediles distintos. Por eso era el tema de que el portero abría la puerta y después había ovejas que escuchaban, que reconocían la voz de su pastor y podían salir con ese pastor, ¿sí? Son las pequeñas cosas con las cuales uno va a entender más toda la enseñanza de Jesús. Acá aparece un portero y después aparece el pastor, ¿no es cierto? Una cosa interesante es que el redil era un lugar donde las ovejas quedaban durante la noche sin techo, pero con muros altos, porque había que protegerlas de los lobos y de los animales salvajes, ¿sí? Bien, entonces había un portero cuando había un redil muy grande, quizás con varios lugares, pero él era el que permitía entrada, salida. Cuando ya ha sacado a todas las ovejas, ha sacado todas las que son suyas, acá está hablando del pastor, ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, el pastor va delante, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Esto hace pensar, esto hace pensar. Jesús era una voz que aparecía para hablar del propósito de Dios a través de él y se estaba encontrando con gente que no reconocía su voz, que le era una voz extraña, es más, que la criticaban, que la peleaban, ¿no? Bien, pero vamos a seguir. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras, ¿sí? Por lo cual Juan, atento a toda la descripción que él ha ido contando de las palabras que le recordaba a Jesús, marcaba, como marcó todas las veces con los opositores. Estos estaban en contra, estos hablaban, estos decían. Entonces, continúa el relato, dice, por eso Jesús volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Este es un capítulo con mucho yo soy, tan importante para que podamos entender, para que podamos explicar a los que no conocen, para que podamos ayudar a quienes empiezan a leer la Biblia a que puedan leer este capítulo. Bueno, yo soy la puerta. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Segunda vez, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Uy, acá hay que detenerse. Acá está volviendo a hablar de la libertad que había hablado en el capítulo 8. Acá está hablando de hallar pastos, que es lo que necesita una oveja para alimentarse, está hablando de alimento.
Y también dice, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos. Pero las ovejas, y cuando habla de las ovejas está hablando de aquellos que sí le hacen caso y que a esta altura del Evangelio lo han reconocido, lo han seguido. Algunos son sus apóstoles, los hombres de confianza de él. Jesús va marcando la diferencia entre los que no eran de ese rebaño porque no reconocían su voz. Y pensemos cuántas veces en los capítulos que hemos leído Jesús le decía, ustedes no me creen y por eso no entienden este mensaje. Entonces, pero el que entra por él, primero dice que es la puerta, por esta puerta que soy yo, ahí hablaba claro, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Acá está como la descripción de la vida de una persona. Lo conoce a él, será salvo, tendrá la salvación de Jesucristo, se moverá con entera libertad, porque va a estar en el redil, para seguir con la alegoría, en el redil en el cual Jesús lo ha puesto, y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuevamente recuerdo el tema de los versículos picoteados, sacados de acá, que por supuesto es una afirmación de Jesús importantísima, ¿no es cierto? Yo he venido acerca de la misión de Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, acá Jesús ya salió de la ilustración, no dice, he venido para que tengan pastos y vivan en entera... No, no, la alegoría estaba antes y ahora Jesús estaba resumiendo, diciendo, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con estar en el redil de sus ovejas. Pero ya había, es decir, este asunto, ¿qué es eso de que tengan vida? Él había hablado, había dicho de que habría salvación, que tendrían libertad y que tendrían pastos. Lo único que las ovejas necesitaban eran pastos. Jesús está hablando ahora de los seres humanos a los cuales les dice que en mí van a encontrar salvación, tendrán libertad y tendrán lo que necesiten. Por eso cuando él cierra con esa maravillosa afirmación, tiene que ver la confrontación con lo del ladrón, ¿no? El ladrón que viene a robar, matar y destruir, ¿sí? Y lo que él ha venido a hacer, dar vida y vida en abundancia. Vamos al versículo 11, donde él acá, primero dijo soy la puerta y acá dice yo soy el buen pastor. Todos los elementos de la alegoría, con un portero que permite la entrada, con el lugar donde están las ovejas, con que las ovejas reconocen la voz, ahora dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, da su vida. Jesús va avanzando en hablar, todavía no lo entenderían en una forma metafórica, ¿no? Las ama y les da la vida, no. Él ya estaba diciendo que iba a dar su vida. El asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. ¿De quién estaría hablando? Porque estaba hablando de alguien, o algunos, los asalariados, los ayudantes, que se ocupaban de las ovejas, ¿sí? Pero realmente ni amaban a las ovejas, ni las cuidaban realmente, que cuando venía el peligro, huían, ¿sí? De manera que estaba dando una lección ya a esos opositores que eran maestros de la ley, ¿sí? Algo tan importante para la gente que los respetaba y que los iba a escuchar al templo, pero sin embargo Jesús los compara con aquellos que
se ocupan de las ovejas, pero por la paga, y no son buen pastor. Sigue y vuelve a repetir. 14, está en 11 y en 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y acá, avanzando en la relación de Jesús con sus ovejas. Sus ovejas son sus discípulos, son los cristianos que verdaderamente están unidos a Él y que han recibido la salvación. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Nuevamente. Esto es lo que yo me refería a las repeticiones, ¿no? Alguien podría decir, bueno, ya lo dijo. Él sabía de qué manera hacía una afirmación, explicaba la parte negativa, como la de los asalariados, y nuevamente volvía a ubicar el pensamiento de la gente que realmente lo estaba escuchando para entender, ubicarlos en volver a decir, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Pensamiento para guiar la vida cristiana, Dios me conoce, ¿sí? Sigue, así como el Padre me conoce a mí, yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Jesús no desperdició un momento de sus enseñanzas de volver a decir, el Padre me conoce y yo le conozco. Ellos tenían que vislumbrar, entender, aceptar que Jesús era Dios. Costaba tanto y por eso, vez tras vez, con distintos modos, con distintas ilustraciones, él llegaba a lo mismo. Tengo otras ovejas, avanza, acá otro escalón, Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús estaba hablando ya de los gentiles, los que iban a ser puestos delante de los israelitas cristianos, como el apóstol, como Pedro primero, que tuvo que Dios hacerle una demostración ahí simbólica impresionante de que no considera nada impuro y que saliera a predicarles el evangelio. Jesús estaba anticipando la misión de la iglesia a todo el mundo acá. Y no siguió, no siguió en la misma idea, pero ya lo había dicho. Dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellos debo traerlas, así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús estaría pensando en una sola iglesia cristiana y no tantas divisiones. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nuevamente toma el tema de dar la vida. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. No hay duda que no podían entender todavía, ¿cierto? Pero lo estaban escuchando y Jesús se los estaba dando. Acá viene lo que leímos al principio, que esas palabras fueron motivo de disensión. No, no puede ser, es loco. Y los otros que decían, pero por eso Jesús hizo tantos milagros, ¿no? Porque la atención y la comprensión de la gente empezó cuando vieron que hacía milagros impresionantes. Muy bien, seguimos en el 22. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. No dice con respecto a la otra fiesta, no tenemos muchas indicaciones acá de la cronología. Sabemos que era invierno y que Jesús andaba por ahí. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Bueno, por lo menos, en vez de discutirle, se acercaban, ¿no? Preguntando. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen.
Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Qué fuerte. Ay, Jesús. Si ellos habían escuchado, tenían la oportunidad de entender lo que era ser de su rebaño. No son de mi rebaño, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Este es el versículo para quienes pasan mucho tiempo, si la salvación se pierde o no se pierde, ¿sí? Él dice, yo les doy vida eterna. Él da la vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y en 10:29, nuevamente, el Padre y yo somos uno. Si alguien no podía entender la divinidad de Jesús, es que no quería. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, porque ese es el tema. Podían no querer creer, retirarse, dejarlo libre. Pero no, la violencia interior hace que destruir al otro que no piensa como yo. Mensaje importante en este momento para nuestro mundo. Pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Qué bueno. Otra vez los pone contra la pared, pero fíjense, a ver, ¿cuál de las cosas que hice no eran buenas? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Eso era lo que no querían aceptar, no querían aceptar. Se habían pasado toda la vida leyendo el Antiguo Testamento del Mesías que iba a venir, yo le mandaré tanto. Pero cuando llegó, no quisieron aceptarlo. Jesús sigue hablando. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemar a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Acá hay un versículo complicado, ¿eh? La cita es que Jesús les habló del Salmo 82, ¿eh? Donde dice esa misma frase. Leo un pedacito y es un tema, ¿eh? Porque la idea pareciera que se refiere a gobernantes, a reyes, a quienes tenían autoridad, y lo que viene anterior en el versículo 5 dice, ellos no saben nada, no entiendan nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. ¿Sí? Es un salmo difícil porque ya casi termina con una aclamación que dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tuyas son todas las naciones. ¿Sí? De manera que Jesús tomó ese versículo así medio extraño para decir, ¿y acaso no está escrito en su ley? Les vuelve a decir su ley, la de ustedes. Yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, ¿por qué acusan de blasfemar a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Sí? Si ese versículo estaba dirigido a reyes, a gobernantes, Jesús les estaba hablando a ellos que se ponían en ese papel. Tan solo
porque dijo, dice, ¿por qué acusan de blasfemia? Tan solo porque dijo yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla este mensaje completo! Juan 10, leérselo a alguien que le cueste creer o que lo tiene a Jesús metido en una estampita religiosa y nada más. El final del capítulo vuelve Juan a contar cómo fue la situación ahí. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se escapó de las manos. ¿Cuántas veces ya se había escapado? Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes. Este versículo ayudó a entender, aunque también creo que lo dicen los otros evangelios. Y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Se tuvo que ir de Jerusalén, del templo, del centro religioso. Ahí había enseñado algo extraordinario acerca de la situación del hombre como una oveja que necesita pastor. Aunque seamos urbanos, no importa. Nosotros podemos entender lo que significan los animalitos del campo que dependen de un pastor y la oveja especialmente. Entonces, él les hizo una explicación sencilla para que pudieran entender. Ovejas que necesitaban un pastor. Y ese pastor, él dijo, soy yo, el Padre me ha enviado para que espantemos, luchemos a los que vienen a robar, a hurtar, robar, a destruir, matar y destruir. Pero cuando salió del centro religioso, la gente que lo siguió y que siguió escuchándolo a él, porque Jesús no habló solamente estas pocas veces que tenemos en los evangelios. Jesús tuvo 3 años hablando y enseñando y no paraba y no dejaba de encontrar nuevas aldeas y nuevos grupos. De manera que gracias a Dios, porque y muchos en aquel lugar creyeron en él. Toda esta palabra es para poder usarla, hacer conocer a Jesús. A los que no han querido saber nada de Él o a los que saben mucho de Él, pero de una manera religiosa. Creen en Él como si fueran las estampitas, en una figura ahí fija, ¿sí? No llena de vida, que ofreció darnos vida. Vida acá, pastos, como si fueras una oveja que necesita pastos, viva acá. Y vida eterna. Por eso dijo, tomo mi vida, la voy a dar. Les iba anticipando para que en sus mentes entrara la idea de que él iba a morir por ellos. Muy bien, terminamos el capítulo 10 y hemos ido avanzando en Jesús, dejándonos su maravillosa predicación. Seguiremos mañana si Dios quiere, que el Señor los bendiga.